bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo de la primera temporada del video podcast de Ciencia Sin Ficción. Hemos conversado con 12 protagonistas de nuestro evento, de nuestro festival, y no podíamos cerrar si no era con Francisca Contreras, con Fran Astrónoma, residiendo actualmente en nuestra hermosa ciudad de Concepción. Hola Boris, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar aquí en el cierre de esta primera temporada. La verdad es que Ciencia Sin Ficción me ha sorprendido en momentos de protagonismo, como con los afiches de la versión del año pasado, así que se agradece este espacio para el cierre de temporada. Fran, primero que todo, preséntate como tú desees. El vínculo, me gusta mucho el vínculo con nuestra zona, lo que era la región del Biobío en ese momento, hoy día es Ñuble, y cómo hoy vuelves a nuestra región. Ay, sí, cuando yo era niña era región del Biobío, cambió en el proceso. Tuve la oportunidad de estar desempeñando labores en el gobierno regional en Ñuble y falta mucho ahí también por delante para Ñuble, pero seguimos siendo muy conectados territorialmente con esta zona. Mis compañeros, mis amigos siempre se vinieron a la universidad acá, mi familia está acá, así que la verdad tengo toda esa conexión. Mi padrino es de acá, mi prima está estudiando en la universidad. Pero es porque naciste en Bulnes, ¿no? Bulnes, estamos muy cerca. Sí. La verdad es que la ciudad más cercana es Chillán, entonces yo iba al colegio en Chillán. Era una persona que se levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche de vuelta, porque iba todos los días a tomar el bus. Le decimos la góndola con mi prima, tomábamos la góndola. Tengo algunos recuerdos de estar en Pana ahí en plena Ruta 5 con el todo congelado. Así, todo ¿Y era un congelado. bus especial de colegio o era el bus No, público, pues el transporte bus, público? transporte público, y tú te imaginas la cantidad de gente que se traslada, entonces era más que sardina la situación, y en el colegio no nos dejaban llegar 5 o 10 minutos tarde por ser de afuera, porque Bulnes tenía mucho transporte público, pero Claro. no sé, yo con el tiempo me fui poniendo regalona de los choferes, me pasaban a buscar a la casa antes que todos los demás y no pagaba pasaje, iba ¿A qué hora durmiendo. salía ahí a estudiar? Salía a las 7. A las 7, para llegar a las 8. Para llegar a las 8. Llegaba a las 8:05. Perdón, señora Ela. Y después, en la educación superior, En la educación superior me tocó irme a Santiago, que igual es doloroso porque yo tenía 17. Entonces yo venía de este lugar que tiene como tanto concepto como más comunitario. Yo soy de Bulnes, entonces tú sales a la calle, la persona que le compra el pan, todos nos conocemos, nos hemos visto crecer. Entonces hay mucho sentido de comunidad. Y me fui a vivir a Santiago a los 17, igual sola. Mis papás hicieron el esfuerzo, consiguieron un departamento para que nosotras pudiésemos estudiar, porque mis hermanas ya habían entrado a la Universidad de Chile antes. Pero de todas maneras a mí me tocó más solita, y eso me dio harta independencia, igual, harta autonomía. Y no tenía la posibilidad de estar viajando los fines de semana. Yo he visto ahí los chicos que vienen a estudiar a Conce, ¡ay! Pero que llegan con los tuppers el domingo en la noche y los viernes se van con la ropa sucia. Eso no cuenta, pues no. Yo tenía todos los sábados pruebas. Y entonces no podíamos ni salir de fiesta los viernes, ni ir a ver a la familia los fines de semana. claro, y además el transporte en avión en ese tiempo aún era No, si yo caro, no, y pues, todavía era- no se puede, Bulnes no tiene mucho sentido, mejor tomas un bus. Yo tomaba, la verdad es que yo me movía en tren porque antes estaba autonomía, soledad o no sé qué, adopté un perrito. Así que viajaba en tren, fue bacán eso, 4 horas. ¿Y te fuiste a Santiago a estudiar qué? Primero uno entra a un plan común de ingeniería. Ya, Tengo que reconocer que cuando yo estaba en el colegio no sabía lo que hacía un ingeniero. Nunca lo supe. yo todavía no lo sé, pero... Claro. pero Bueno, claro. pero sí sabía que en el norte No, sí estaban sé, los pero es que son telescopios. hiper especializados en cada área. Uno Cada dice uno en ingeniería, lo pero es suyo, una claro. cosa desde informática hasta... Pero sí reconocía mi talento matemático, y algo que a quienes nos están escuchando me gustaría también invitarles a autoobservarse sus propios talentos. Y yo reconocía mi talento matemático, entonces quizás no sabía lo que quería estudiar, pero sabía que quería estudiar matemática en la mejor universidad que pudiese estudiar. Y así es como entré a la escuela de ingeniería. Pensaba yo que quería astronomía, pero también pensé que podía interesarme por una carrera, no sé, ingeniería civil o alguna otra cosa. Pero ya como que pasó el tiempo, tomé ramos con el profe Massa y fue como, sí me gusta. Y mi hermana así como, estudia ingeniería porque vas a ser pobre. Y yo, no me importa, quiero estudiar astronomía. Entras a ingeniería porque tu área era la matemática, digamos. La matemática, la física. O La sea, física, yo me vale. enamoré de la física en enseñanza media. Como Ya. que encontré una aplicación de la matemática. A mí me encantó poder describir cómo cae un objeto.
ese tipo de cosas, lanzamiento. O sea, yo tengo velocidad inicial, posición y sé lo que va a pasar en el futuro. ¿Y qué te inspiró, qué te motivó en la media para conquistarte por la física? Profesores. Y esto yo sé que son profesores también quienes escuchan este podcast. Es demasiado importante. Yo la verdad es que no he tratado de volver a contactar a mis profesores de entonces, pero obviamente son los profesores quienes pueden abrir estos deseos en los estudiantes, en que ellos de verdad sepan que pueden llegar más lejos. Mi profesor de álgebra del colegio, mi profesor del preuniversitario, que por cierto eran amigos, y ellos no eran docentes, ellos venían del área de la ingeniería. Eran ingenieros forestales, creo, de la UDEC de Chillán, y estaban interesados en la meditación y el budismo. Mira por dónde me fui. Entonces, estos profesores nos enseñaban que para la matemática había que tener intuición, había que pensar, calmarte, no solo resolver, sino que generar un espacio de silencio mental donde tú puedas buscar la respuesta. Entonces, uno como estudiante, que en Chillán nos pasaba mucho, había muchos estudiantes que eran muy buenos, chicos del Padre Hurtado, del Colegio Concepción, y este profesor sacaba muy buenos resultados, no porque fuera un buen profesor en enseñarte el contenido, sino que porque estos niños que tenían el contenido lo podían como transmitir en su prueba a través de la calma. Entonces muchas clases del profesor eran meditación, mandalas. Entonces yo te decía, oye, yo llegaba a las 8:05 un poco atrasada. Mi profe de álgebra no se enojaba, me hacía una carita feliz, se ponía a conversar conmigo, después me decía, entrégame la prueba en 5 minutos. Entonces como que sentí como que se humanizó un poco la matemática en ese momento. Mira, qué bueno. Porque, bueno, hay toda una investigación de neurociencia y todo eso, cómo a través de la calma tú puedes absorber y aprender. Es que imagínate la PSU, no genera nada. los chicos cómo se ponen de nerviosos, sí. Ahora en La Paz, que bueno, no les descuentan por malas, pero nosotros nos descontaban las malas. Entonces como que igual estaban esos nervios de equivocarte porque te des cuenta de lo positivo. Y ahí, estando en ingeniería, que era la primera línea de decisión, después, ¿cómo tienes referentes para astronomía? ¿Cuáles? ¿Qué referentes? Bueno, yo siempre digo que nunca tuve referente en ciencia. Digo que la única científica que conocía era mi pediatra, pero quiero decir algo que no había dicho antes en ninguna entrevista, y es que me estoy empezando a dar cuenta que mi mamá era una mujer en STEM y yo no lo sabía. Mi mamá estudió biología para ser profe en la U del Biobío, y cuando tú estudias una carrera así, haces una tesis. Ella trabajaba en laboratorio estudiando el comportamiento de unos mosquitos. Y hace no tantos años, su profesor de la universidad la contactó para decirle que iban a publicar su tesis, como un paper. Wow. Entonces yo pienso, mi mamá terminó la universidad, se casó, tuvo hijas, era la apoderada que se vestía del viejito pascuero, entonces era como que se dedicó a la crianza. Y cuando nací yo, mi familia tuvo problemas económicos. Mira, yo no venía con la marraqueta bajo el brazo. Mi papá lo estafaron cuando yo nací y mi mamá empezó a trabajar. Pero no se puede trabajar de profe de biología en el campo porque no hay tantos liceos, no hay tantas opciones. Y empezó a trabajar con infancias. Y empezó a trabajar en el campo. Entonces salía, yo estaba guagua y ella salía en una camioneta al campo a hacer clases, a enseñarle a los niños a leer. Pero ahora digo, bueno, si ella hubiese tenido otras oportunidades, quizás se hubiese quedado investigando. La Universidad del Biobío tiene muy buenos laboratorios. Esas posibilidades de ser científica estaban ahí, solo que ella decidió criar. Entonces me doy cuenta como, claro, para mí, no sé, mi inspiración puede ser mi mamá o mi abuela. Y tengo muchas ganas de, no sé, un día ser mamá y hacerlo bien. Entonces pienso en cómo esos modelos de rol, claro, en Chile conocemos como lo bacanes que han sido las mujeres en liderar las familias en Chile, cuántas mujeres solteras sacan adelante su familia. Y también es un buen modelo de admiración. Cuando entré a la universidad y me preguntaban quién me inspiraba, bueno, uno dice la profe María Teresa Ruiz, porque es como lo que conocemos, es como decir Marie Curie. Claro. Pero en la vida real, quienes te inspiran el día a día es tu familia, es tu mamá, es tu abuela, aunque tu abuela nunca haya ido a la universidad. Una persona que te inspira esa como fortaleza del día a día que las mujeres en STEM las necesitamos. Y después también cuando ya te encuentras en esas posiciones de liderazgo, el conversar entre nosotras y encontrar esas cosas en común. Te contaba cuando veníamos para acá que me hice una amiga que maneja un satélite en Indonesia. O sea,
bacán, podemos hablar del satélite en Indonesia, pero ella igual quiere decirme como, no sé si lo estoy haciendo bien porque mi hija me extraña, está en la casa echándome de menos y no sé si debería seguir o no con esto. Y creo que son cosas que vale la pena conversar. Entonces es súper positivo que tengamos esos espacios de conversar de qué es lo que admiramos realmente en los liderazgos. Y tanto que falta aún en equiparar los espacios y las oportunidades entre hombres y mujeres, los roles que tú comentabas, e incluso estos estereotipos que también comentábamos respecto a la inteligencia artificial. Y ahí me salto un segundo a lo que viviste hace algunas semanas en Corea, en Corea del Norte. Nah, no digas eso, por favor, estamos en vivo. ¿Qué van a pensar de mí? No, no me quedé allá, estoy aquí, estoy viva. 2025. Porque precisamente comentábamos estos estereotipos, estos sesgos, ¿cierto? Y estuviste en un encuentro de mujeres también en STEM, invitados por... Bueno, cuéntanos tú. Mira, hay algo que yo creo que quizá a algunos les resuena todavía, que es el foro APEC de las economías del Asia-Pacífico. Se hizo en Chile hace no tanto, en Perú también hace no tanto, así que ahí estaba un poquito en los recuerdos. Pero son momentos donde se reúnen personas a conversar del futuro que queremos para nuestras economías. Y eso incluye, por supuesto, a Chilito, que está dentro de estas economías del Pacífico. Pero también, por ejemplo, Malasia, Japón, Indonesia. Entonces nos une también con, obvio, Canadá. Ya, entonces por ahí, estamos hablando de todo esto que bordea el Asia-Pacífico. Y a mí me invitaron a algo que se llama un side event, pero era bastante grande para hacer un side event, que sería como un extra, Claro. que no, yo no soy diplomática, ¿ya? Pero sí se genera este espacio de Por ahora. conversación y he hecho algunas cosas medias diplomáticas. Pero en este caso, claro, igual me tocaba representar a Chile como delegada chilena, fui acompañada por una chica que... Igual yo la escogí porque yo creo que ella trabaja en el mundo privado, pero también hay una influencia de lo que se viene como socialmente en temas de políticas públicas. Entonces éramos dos chicas jóvenes representando a Chile como invitadas en estas actividades donde vimos, mira, como un congreso futuro, como charlas TED, pero de líderes internacionales en inteligencia artificial. Entonces conversar sobre estos sesgos que se dan en la IA, yo me sorprendí mucho porque, por ejemplo, según la inteligencia artificial, cuando hablamos de un ingeniero, estamos hablando de un varón. Entonces, la posibilidad de que te muestre una ingeniera es como menos de, no sé, del 5%, por decirlo de una manera, claro. porque lo vi en el gráfico. Y en temas de, por ejemplo, ser housekeeper, que vendría siendo ser nana o empleada doméstica, 0 hombres. Entonces, en la inteligencia artificial, si tú le preguntas por una empleada doméstica, nunca va a generar un modelo masculino. Ese tipo de cosas, ese tipo de sesgos, se va a transmitir si es que nosotros empezamos a ser parte de la inteligencia artificial en nuestros diseños de publicidad. Se va a hacer notorio si lo hacemos en nuestros diseños de políticas públicas. No sé si lo van a meter la inteligencia artificial aún en políticas públicas, pero la gente está haciendo informes para el trabajo con la inteligencia artificial, informes para la escuela, para la universidad, con el uso de inteligencia artificial. Y esos sesgos se ven entonces reflejando y se van reafirmando. Y el problema es de dónde viene la data. Ahora, ¿por qué una astrónoma estaba en este Congreso Internacional de Inteligencia Artificial? Bueno, lo primero es que en astronomía se usa muchísimo el manejo de datos. Y a propósito del lugar en el que estás ahora posicionada, ¿no? La inteligencia artificial no es algo que se inventó hace 3 años. ¿Ya? Tiene que ver con cómo hemos usado la programación computacional y cómo ha ido avanzando las tecnologías en computación. Entonces tiene que ver más con eso, y las astrónomas, por supuesto, tenemos mucha relación con el manejo de datos, porque mientras más datos, esos datos hay que procesarlos. Yo ahora estoy trabajando para un centro de investigación que ellos usan la inteligencia artificial como una herramienta. El Ministerio de las Galaxias. El Ministerio de las Galaxias. El MinGal. MinGal utiliza inteligencia artificial para poder categorizar galaxias. Como tú sabes, en Chile tenemos los ojos al universo y cada vez se generan más datos. Por ejemplo, del Observatorio ALMA. Pero también tenemos satélites increíbles como el James Webb, que está orbitando el Sol y también está generando mucha data. Quizás se enteraron del último observatorio, el Vera Rubin, que es impresionante la cantidad de alertas que genera cada noche. Entonces, la cantidad de datos astronómicos que se están generando con las nuevas tecnologías son abrumantes. Y los humanos no tenemos la capacidad de procesarlo, necesitamos la IA.
El problema son estos sesgos, el problema es que hay que enseñarle a la IA. Una de mis amigas que estuvo en el evento decía que la inteligencia artificial es como un cachorrito. Entonces, tú tienes que enseñarle al cachorrito de si tú quieres que sea un cachorrito que te acompaña o un cachorrito guardián. Claro. Entonces, este cachorrito tenemos que entrenarlo y si como personas, como ciudadanos, participamos en entrenar al cachorrito, van a haber menos sesgos. Entonces, mi rol no es solo de astrónoma, sino que de ser un puente como comunicadora y de invitar a las personas a participar en lo que nosotros llamamos la ciencia ciudadana, y es que ustedes, profesores, ustedes, auditores, pueden ayudarnos a enseñarle a este cachorrito a categorizar galaxias. Ahora, así que por ahí va lo mío, mi responsabilidad. Claro, y eso lo vinculo precisamente a lo que comentabas, en tu afán o tu rol de divulgadora y de comunicadora científica, ¿cierto? En redes sociales, también desmitificando cuestiones, la desinformación, etcétera. Por ahí va tu rol, ¿no? Eso Sí. es lo que te gusta, eso es lo que a lo que te dedicas, a lo que te has profesionalizado en ese ámbito. Bueno, la fundación de Korea for Women in Science, en STEM, ellos me invitaron por este rol más bien de liderazgo y en el que he tenido esta representación para los medios de comunicación, pero también de estar todo el tiempo como invitando hacia la educación en ciencias. Y bueno, con este rol de liderazgo, el poder haber contado mi historia ya y haber podido mencionar, por ejemplo, cómo en Chile se están generando este tipo de investigación, para mí es súper importante poder promover este tipo de responsabilidad social ante líderes mundiales, porque no en todos los países ocurre que la divulgación científica no esté profesionalizada. Entonces, que a mí se me acerque el speaker que venía de una universidad de Canadá como CEO del área de inteligencia artificial a decirme, oye, felicitaciones por tu presentación. Y digo, bueno, quizá ellos se pueden dar cuenta que la divulgación científica no está profesionalizada en todas partes, que es importante, que incluso en el fin del mundo se está haciendo ciencia de frontera y que quizá ellos pueden empezar a promover también programas que busquen estos talentos, porque los talentos están distribuidos a lo largo de todo el mundo de manera equitativa. Entonces, no porque un niño nació en el campo no va a tener todos los talentos como para poder ser un gran programador. Entonces, eso es lo que yo trato de llevar conmigo y no traerte palabrotas gigantes, sino que decirte, mira, yo vengo de aquí, no me siento avergonzada, todo lo contrario, me gusta presentarlo, mostrarlo, hablar de una cultura guasa al otro lado del mundo, con orgullo. No con vergüenza. Entonces me dicen, bueno, tienes un acento fuerte. Yo sé. Quiero que sepas que en Chile no tenemos buena educación. Entonces, como... Y lo otro es como, tenemos nuestra identidad y es así. Entonces también no tratar como de performar algo distinto, tan que le dicen como wannabe. No, yo no quiero irte con un discurso complicado porque pierdo tu atención también. Ajá. Prefiero hablarte de tú a tú y yo creo que aquí los profesores que nos están viendo saben que ellos tienen estudiantes que son talentosos en matemáticas y que lo que necesitan es el apoyo. Fran, y para ir terminando esta bonita conversación, los espacios además de divulgación masivo que te ha tocado ir abriendo y también construyendo, como el Ciencia Sin Ficción, y otros a nivel nacional. ¿Cómo lo evalúas? ¿Ha habido un crecimiento? ¿Ha habido un desarrollo propio, ¿cierto? Tuyo, de cómo posicionarte, cómo hacer las conferencias, cómo llegar al corazón de los niños y niñas, tus libros, pero también estos espacios de divulgación que cada vez son más valorados? Sí, bueno, la verdad es que a mí me sorprende harto lo que pasa con Ciencia Sin Ficción, no lo puedo negar. He estado en eventos grandes y creo que Ciencia Sin Ficción está a la altura de eventos internacionales como el que participé en Corea. O sea, en el evento en Corea habían 200 personas y gran parte de ellos eran delegaciones escolares, para que entiendan más o menos que en lo que se está formando en Ciencia Sin Ficción es una calidad de evento sorprendente por la cantidad de audiencia y por la atención que se genera de la audiencia y también por el movimiento que se genera a nivel de stands. O sea, tú ves todo el tiempo flujo, no hay momentos muertos y la verdad es que he estado en hartas actividades distintas que se valoran mucho en los territorios, pero no siempre tienen las convocatorias necesarias.
Entonces, quienes nos están escuchando, que sepan que hay otros profesores muy movidos que están llevando a sus estudiantes a estas actividades y que esos estudiantes se están inspirando en la ciencia y que a ustedes también les toca hacer las gestiones para llevar a los chicos porque el nivel del evento está muy bueno. Ahora, mi invitación es a que podamos traer a científicos de alto nivel, tal como lo hacen otros eventos como Congreso Futuro, pero también con esta curatoría local. Sí. O sea, nosotros tenemos otros intereses de conversar. Quizás acá tenemos intereses de hablar de nuestro puerto, Puerto Montt exactamente lo mismo, y hay cosas que nos podrían interesar de dialogar de la ciencia de frontera, que son de un interés quizás más local, y al mismo tiempo que habla de los futuros trabajos que van a tener estos chicos, porque las nuevas tecnologías nos invitan a que los nuevos trabajos también van a ir cambiando. No es que el ChatGPT nos va a reemplazar, es que vamos a necesitar ese tipo de herramientas para esos trabajos. Entonces hay que reconocer que los chicos van a terminar trabajando en cosas más de tecnología, así que es súper relevante que vayan conociendo a líderes de distintas áreas para que ellos vayan encontrando sus propias metas y sus propios talentos sin techo y sin ese techo que puede ser territorial también. Así que felicidades, Boris, por no bajar los brazos, que sigan sumándose, sobre todo los partners, que es súper importante que sepan que si ellos, mira, algo que, sorry, yo sé que estábamos cerrando, pero yo visité una escuela en Estados Unidos y el equipo robótico era financiado por Toyota. Creo que efectivamente son los privados los que tienen que invertir en el desarrollo humano y si los chicos siguen eligiendo carreras por elegir, después no vamos a tener los profesionales que el empresariado necesita. Uh-huh. Y tengo una sorpresa porque gracias al Banco Santander vamos a poder llevar el Ciencia Ficción por primera vez a una ciudad fuera de la región del Biobío, a Chillán. Vamos a estar cerquita de tu ciudad natal. Mi zona, para que vayan los niños de mi colegio. Sí, así que vamos bueno, primero estás invitada a que nos acompañe. Ya ha sido rostro incluso de algunas versiones del Ciencia Ficción. Vamos a dejar esta conversación hasta aquí, porque si yo no soy la anfitriona, yo no voy. Y en este plan de expansión nacional e incluso internacional del evento estás completamente invitada y te agradezco además por el apoyo que siempre hemos tenido. Te voy a empezar a recomendar speakers internacionales, así que vamos Banco Santander ahí sumando Latam Plus. Todo lo otro. Business, porfa, desde Canadá, business desde Australia, business desde grandes científicos, por favor. Eso, pues muchas gracias y muchas gracias a todos y todas. Los invitamos a que escuchen esta primera temporada del video podcast los martes a las 8 de la noche, dijimos. Ah, muy bien, sí, muy bien, martes a las 8. Son 12 capítulos con protagonistas del Ciencia Ficción y los esperamos también en otra temporada y en otra versión del Festival Ciencia Ficción, tanto en Concepción como en otras ciudades de Chile y, por qué no, prontamente del mundo. Eso. Chao. Chao. Gracias, Fran.